Sea bienvenido de nuevo a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega le presentaremos un caso muy extraño que apoya nuestra tesis de que el Evangelio de Marcos es una obra de ficción que utilizó motivos de la literatura griega y en específico de las obras de Homero, la Odisea y en este caso los poemas homéricos. Las rarezas extrañas abundan en todas partes del cuento de Marcos, del Evangelio de Marcos. Pero estas rarezas se hacen más claras una vez que somos capaces de encontrar la fuente de Marcos. Una de esas rarezas peculiares de este evangelio tiene que ver con dos de los discípulos de Jesús. Ahora les voy a presentar el caso extraño de los inseparables discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Se dice que los discípulos Santiago y Juan eran hermanos, hijos de un hombre llamado Zebedeo, y ellos eran, según Marcos, marineros y pescadores. Excepto por un solo verso en todo el Evangelio, ellos siempre se los menciona juntos, y en el mismo orden. Nunca Juan y Santiago, siempre Santiago y Juan. Los versículos que les mencionan en la Biblia son los siguientes. En Marcos capítulo 1 versículo 19 se dice que un poco más adelante Jesús vio a Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. En el capítulo 1 versículo 29, cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. En el capítulo 3, versículo 17, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. En el capítulo 5, versículo 37, y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. En el capítulo 9, versículo 26, días después Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. En el capítulo 10, versículo 35, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos haga el favor que vamos a pedirte. En el capítulo 10, versículo 41, los otros discípulos oyeron esto y se enojaron con Santiago y Juan. En el capítulo 13, versículo 3, luego se fueron al monte de los olivos que está frente al templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago y Juan y Andrés se sentaron aparte. En el capítulo 14, versículo 33, se llevó a Pedro, a Santiago y Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. De hecho, Santiago nunca es mencionado solo en el Evangelio de Marcos, y Juan es mencionado solo una vez. Marcos trata a los hermanos como si fueran una persona, no dos individuos, siempre juntos y hasta hablando como una sola persona. Fíjese que en el capítulo 10 de Marcos, versículo 35, dice: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos haga el favor que vamos a pedirte. Las preguntas obligadas son: ¿por qué Marcos trata a los hermanos como gemelos siameses, unidos por la cadera? ¿Por qué esta carencia de individualidad? Es bien sabido que Jesús tenía tres discípulos preferidos. Eran Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron los discípulos que presenciaron casi todos los milagros de Jesús. Sin embargo, Marcos dio a Pedro un lugar de especial prominencia en su grupo, al poner a Jesús a decirle que construiría su iglesia sobre él. Y de los tres grandes discípulos, a Pedro le da preferencia en cada escena. Es Pedro el que reconoce a Jesús como el Mesías. Es Pedro el que habla en la escena de transfiguración. Es Pedro el que jura su lealtad más fervorosamente, pero trágicamente no cumple esa promesa. Una posible explicación de su actitud sería que quizás Marcos minimizaba simplemente la importancia de Santiago y Juan a fin de darle a Pedro el título de discípulo superior. O quizás Marcos estaba simplemente inconsciente de los detalles sobre Santiago y Juan. O tal vez el hermano mayor siempre era mencionado primero. Yo pienso que hay una explicación más poderosa que no solo justificará la prominencia de los hermanos, sino que también explicará el tratamiento especial que recibieron dentro de la historia. También aclarará algunas rarezas, así como un verso que ha permanecido un misterio desde que Marcos lo escribió hace casi 2000 años. En este relieve griego se muestran a dos jóvenes acompañados de caballos. Usted puede ver que el escultor los ha creado como si fueran imágenes vistas a través de un espejo, para reforzar la idea de que ellos no son hermanos sino gemelos. Ellos son dos caracteres de la mitología griega. Sus nombres son Castor y Polidoces.
Ellos a menudo son representados con caballos y casi siempre juntos. La mitología alrededor de estos dos personajes varía, pero con el tiempo ellos fueron vistos como divinidades y se pensaba que aparecían en los aparejos de barcos en la forma de fuego de San Elmo. Indicaban el escape ilesos de una tormenta que se aproximaba. Los himnos homéricos, una colección de himnos antiguos a varios dioses griegos, contienen un poema que cuenta los fundamentos del mito. Más luego lo explicaré en detalle, por lo tanto no se preocupe si parece un poco confuso ahora cuando lo lea. Las musas de ojos vivos cuentan sobre las Tindáridas, los hijos de Zeus, los niños gloriosos de Leda, la de tobillos hermosos, Castor el domador de caballos y Polidoces el intachable. Cuando Leda se acostó con el oscuro y nublado hijo de Cronos, ella parió estos niños bajo el pico de la gran colina Taygetus, los niños que serían los que entreguen los hombres en la tierra y comandan los raudos barcos que se salvan de vendavales tempestuosos y que surcan sobre el mar despiadado. Entonces los marineros llaman a los hijos del gran Zeus con votos de corderos blancos que se colocan en la parte delantera de la proa, pero el viento fuerte y las olas del mar ponen el barco bajo el agua hasta que de repente estos dos son vistos lanzándose por el aire con alas rojizas. Inmediatamente ellos alivian las ráfagas de los vientos crueles y calman las olas sobre la superficie del mar blanco. Señales justas son ellos, liberan del trabajo arduo, y cuando los marineros los ven, se alegran y tienen descanso de su dolor y trabajo. Las Tindáridas era otro nombre que Castor y Polidoces tenían, porque también se suponía que Castor fue engendrado por el rey Tíndaro. Otro título usado por los gemelos era el de los hijos de Zeus, dado que se pensaba que era Polidoces quien había sido engendrado por Zeus. Una leyenda dice que Zeus, disfrazado como un cisne, violó a Leda y ella puso 4 huevos y dio a luz a Castor y Poliduces, así como a Helena y Clitemnestra. Se decía que Castor y Clitemnestra eran hijas de Tíndaro y eran mortales, mientras que Polidoces y Helena eran hijos de Zeus e inmortales. Por tal razón es que encontrará a Castor y Polidoces como los hijos de Tíndaro, pero muchas veces como los dioscuros, literalmente los hijos de Zeus. Castor y Polidoces son a veces mortales y a veces divinos, pero el cuento más conocido tiene a Castor siendo mortal y Polidoces siendo inmortal, y en el mito Castor es eventualmente matado. Como consiguiente, Polidoces entonces parte la mitad de su inmortalidad con su hermano caído, de modo que Castor gasta la mitad de su tiempo en el monte Olympus y la mitad de su tiempo en el Hades, como también lo hace Polidoces. Los hermanos se hicieron parte de la constelación estelar Gemini, que es latino para los gemelos, haciéndose las 2 estrellas más brillantes en el grupo. Castor es Alpha Geminorum y Pollux, que es el nombre latino para Polydeuces, Beta Geminorum. La pregunta es si estaba Marcos imitando el mito griego común y muy extendido del Dioscuro al representar a Santiago y Juan como la versión cristianizada de Castor y Polidoces, inseparables e indistintos, imágenes espejos uno del otro. Y al igual que los caracteres griegos, Marcos menciona a Santiago y Juan siempre en el mismo orden, Santiago y Juan. Castor y Polidoces nunca fueron mencionados Polidoces y Castor, siempre fue Castor y Polidoces. Pero es aquí donde se vuelve interesante el misterio. ¿Recuerda la escena donde Santiago y Juan piden sentarse a la mano izquierda y derecha de Jesús? En el capítulo 10, versículos 35 al 37 del Evangelio de Marcos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos haga un favor que vamos a pedirte. Y él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Jesús les rechazó, pero ¿no notan lo extraño de este pasaje? ¿Qué tiene de importancia para esta historia que dos hermanos se sienten en el cielo al lado de una deidad? Esto no es parte de la tradición judía. ¿Qué sentido tendría mencionar sus nombres en el mismo orden? ¿Notó usted cómo a ninguno de ellos le importaba si se sentaban en la posición izquierda o la derecha? Aunque la posición derecha normalmente tuviera que ver con un lugar más alto de honor. Estar sentado a la derecha de una deidad habría sido el mejor asiento en la casa, pero según Marcos, ni Juan ni Santiago mostraron interés en la posición derecha. De nuevo, estos discípulos actúan como una persona en vez de dos hermanos que sabemos lucharían por obtener la posición a la derecha de Jesús. Pero Marcos, una vez más, nos ha dado otra pista homérica en este pasaje de su evangelio. Los hermanos solicitan acompañar a Jesús por el lado izquierdo y derecho, una deidad rodeada por gemelos. Es parte de la mitología griega rodear una deidad con los gemelos hijos de Zeus. ¿De dónde saca esa idea Marcos de querer rodear a Jesús con unos hermanos? En la mitología griega, en repetidas ocasiones, a las deidades las flanquean unos gemelos, Castor y Polidoces. En estas imágenes se ven cómo bordean deidades, uno de los hermanos a la izquierda y el otro a la derecha. Aquí están ellos vistos con Helena de Troya, que se creía era la hija de Zeus, y como tal una semidiosa e inmortal. En esta otra imagen los representa al lado izquierdo y derecho de Zeus. Estos dos siguientes casos donde los dioscuros bordean al dios Astarte. En esta bordean al dios Serapis, y a Saturno, y a Júpiter, otra con Júpiter, y dos imágenes bordeando a Artemis. Esta los enseña bordeando a Heracles, aquí con el dios Helios, y en esta última se los ve al lado izquierdo y derecho de la diosa Junio o Juno. Castor y Polidoces en la mitología griega son los que bordean a las deidades. Y es por eso que Marcos, bien temprano en su evangelio, representó a Santiago y Juan como los gemelos que solicitan bordear una deidad sin importar cuál lado le tocaba a cuál. Parece que Marcos en efecto superponía el mito conocido de Castor y Polidoces en Santiago y Juan e inventaba los detalles basado en la mitología griega más bien que en darnos los acontecimientos históricos que actualmente ocurrieron. Hay una extrañeza más que he guardado deliberadamente para último y es otra pista homérica de Marcos, y esta vez es una muy explícita, una que ninguno de sus lectores podría haber dejado pasar por alto, y solo aparece en el Evangelio de Marcos. Para los lectores de Marcos es una señal muy importante que se encuentra bien temprano en su historia, de modo que no hubiera duda alguna ni se perdiera su referencia a los hermanos gemelos de la mitología griega. En el capítulo 3, versículo 17 de Marcos, Santiago y su hermano Juan, a quienes llamaron Boanerges, es decir, hijos del trueno. En ese sentido, los gemelos Castor y Polidoces eran reconocidos colectivamente como los dioscuros, que significa hijos de Zeus. Zeus era conocido como el dios del trueno y el que truena, y el padre de Zeus, Cronos, era conocido como el padre del trueno. Castor y Polidoces eran conocidos como los hijos de Zeus, los hijos del trueno. Marcos ha dado a sus lectores una manera muy fácil para reconocer su versión cristianizada del dioscuro con su propio puño. Santiago y Juan, los hijos del trueno, los muchachos de Zeus, los gemelos griegos míticos conocidos como dioscuro, del griego dioskuroi, que significa Dios, Zeus, y kuroi, que significa muchachos o hijos. Aunque es posible que no pueda mejorar este momento de anjá o eureka, es importante saber que los cristianos tempranos consideraban que Santiago había sido martirizado, mientras que a Juan le consideraban un inmortal, similar a Castor y Polidoces. Y no, esto no me lo inventé yo, es la realidad. Otra realidad que demuestra que esta referencia a que la fuente de la creación de dicha historia por Marcos era la mitología griega fue tan obvia que los escritores de los demás evangelios, donde todos utilizaron como fuente a Marcos, ninguno de ellos se atrevió a copiar tal pista, puesto que para ellos aparentemente estaba claro que Marcos quería dejar una señal sobre quién era su fuente. Y es evidente que los demás escritores no querían que dicha deficiencia afectara sus evangelios, por lo tanto la omitieron.
Y finalmente recuerden que les responde Jesús a Santiago y Juan cuando les rechazó, que su derecha e izquierda habían sido reservadas para alguien más. Ahora recuerde a los ladrones en la cruz, uno a la izquierda y otro a su derecha. Este pasaje es un perfecto ejemplo de un autor literario haciendo su trabajo, presagio y ficción que fluye de la pluma de Marcos. Santiago y Juan no podrían compartir la muerte de Jesús porque ellos y todos los demás le abandonarían. Pero en cambio Jesús comparte su momento de gloria con dos criminales comunes que provocarían la memoria del lector sobre lo que Jesús había dicho a Santiago y Juan al negarles su petición. Su derecha e izquierda no eran suyas para dar, eran de Marcos. Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon o nos done sin más compromiso por PayPal o tarjeta de crédito. No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia, comentarios y likes. Hasta la próxima.